Buenos días. A ver cómo se escucha hoy. Bueno, yo creo que hoy se escucha bien el micro, porque esto va cuando le da la gana. Hola Maribel. Hola Inma, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Inma? He visto el logotipo ahí en chiquitín. ¿Se escucha bien el micro hoy? Va cuando de verdad que esto es súper aleatorio. No entiendo el por qué. Porque a veces sí y a veces no. Me alegro, Inma. El viernes tengo la presentación del libro en Monóvar, por si te quieres pasar. Aunque lo voy a... porque la última vez la experiencia fue muy buena. Voy a dejarme los cascos puestos porque así si no escucho bien. ¿Se me está yendo la voz o me lo parece a mí? Madre mía, con la voz. Y eso que acaba de empezar el día. A ver. Buenos días, Nira. Hola, Mirari. Maite, buenos días. Me acabo de enterar, porque me lo acaba de pasar mi mujer, la decisión que han tomado respecto de que los menores de 16 años no tengan redes sociales. Una decisión ya, en este caso, bueno, estatal. Ya se ha producido en otros países. España se ha sumado a este carro. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis de eso? ¿Excesivo? ¿Recomendable? Muy bien, Mirari. Recomendable. Eres el primer hombre que conozco que está a dos conversaciones. Por la creencia esta de que los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. ¿Tú crees que eso es un hecho? ¿O que es una creencia? Más bien. Buenos días. Sí, Loli, lo pueden controlar, claro. Hablaríamos de impedir o de prohibir bajo siempre el paraguas de las leyes, es decir, la imposición judicial, la presión de las denuncias que puedan suceder con, bueno, pues multas millonarias a las empresas. Claro, es decir, a las empresas se les impone y las empresas tienen que ser los que consigan que un nuevo usuario certifique que tiene más de 16 años. Hola, Adrien, ¿qué pasa? Ese es el tema, que les han impuesto, o están en ello, a las empresas que ejerzan su... Bueno, a las empresas me refiero a de las redes sociales, ¿no? Que, que trabajen en España van a tener que certificar eso y, bueno, es una decisión. ¿Qué os parece? El mío no puede. Chispa, yo diría que esto se puede trabajar. La capacidad de la atención dividida, es como se llama. Atención dividida. Eso se puede trabajar. Al igual que la atención sostenida, que es lo que coloquialmente conocemos como concentración, la atención sostenida. Pero la atención dividida es otra cosa. Es la capacidad de poder prestar atención no al 100% a diferentes cosas a la vez.
Y hay miles de juegos para trabajar esta faceta tan interesante de la atención. Buenos días, Ricardo, ¿qué tal? Lo de ayer, vale, lo del dictamen contrario, psicólogos privados y psicólogos clínicos, forenses, gracias, y cómo lo contacto. ¿Cómo me contactas a mí? Por el correo, te lo digo. El correo, ahí tengo varios correos de la página web, pero o te metes en la página web y ahí salen todos mis correos, es zorelpsicología.com, o lo que haces es, me mandas un correo a contacto@zorelpsicología.com. A ver, que está la conexión fallando un poco. Vale, ahora. Hola, Nazan, buenos días. ¿Lo veis? Genial, en general, ¿no? Porque ahora con decir que has nacido en tal fecha ya te dejan entrar, ¿no? Ahora van a imponer sanciones a la empresa que no lo controle, claro. Sanciones bastante considerables, por lo visto. Hay peligro. Los niños con un libro, dicen Ira, con las redes, claro, si el problema... yo creo que lo que no deben hacer los gobiernos y los presidentes de los países es tomar decisiones aleatorias bajo criterios personales o experiencias que han sucedido por 4 noticias que han ocurrido dentro del territorio nacional. Los países tienen que tomar decisiones bajo criterios científicos. Lo cierto es que se ha descubierto que desde la pandemia y hasta ahora, en ese pequeño grupo de edad, no pequeño grupo de edad, en ese grupo de edad particular de, no sé si el estudio recogía los 15 años hasta los 25, los índices de depresión han aumentado considerablemente, y esto se ha relacionado en estos estudios con el uso constante de las redes sociales a alto nivel, a más de 4 horas al día, y la comparación que supone constantemente con aquella idealización perfecta que vemos en las redes sociales de las personas. Si hablamos de a nivel físico, vemos físicos perfectos, caras perfectas, llenas de filtros y de cosas que parece ser que están influenciando en que las personas reales se sientan mal por pura comparación de que ellos no son exactamente como se muestran esas personas que son influencers, que son 4, que tienen o criterios o tienen características particulares que les hacen ser especiales y que parece ser que eso es lo normal. Hemos elevado el rango de normalidad hacia la perfección de una forma obsesiva, y bueno, todo eso parece ser que está influenciando. Si está influenciando a nivel de mayor índice de depresión y de ansiedad, pues bajo este criterio científico, en algunos países, ahora España también, han prohibido las redes sociales a menores de 16 años. No es que haya que discutir si está mejor o peor así en vano, sino más bien es que mientras esté basado en criterios científicos, me parece una decisión razonable. Solo eso. Ese es el tema. Siempre bajo criterios científicos. También cuando hablamos en la educación, no se puede aplicar en la educación cualquier cosa. Cuando los ministerios de educación deciden meter unos temas u otros, o incorporar teorías sobre el aprendizaje que creen que funcionan pero no tienen evidencia científica, como tantas veces ha ocurrido, también me parece cuestionable. Es decir, habría que aplicar solo aquello que se haya demostrado que funciona, como una herramienta para la educación o para lo que sea. Lo que se demuestre, lo que tenga capacidad de ser probado, no solo bajo la decisión personal de una persona que cree que funciona porque sí y ya está. ¿Qué pasó cuando prohibieron el alcohol? Ahí lo dejo. Muy buena reflexión. ¿Qué pasó cuando prohibieron el alcohol? Pues, ¿quién sube el vídeo o quién se siente mal? Pues cuando se prohibió el alcohol, lo cierto es que, Maribel, que la mayoría de las personas dejaron de beber alcohol. Sé lo que estás pensando.
Estás pensando en cómo se aumentó el narcotráfico. En este caso se incluyó dentro del tráfico ilegal el alcohol, pero al final solo una minoría seguía consumiendo alcohol. Solo esa minoría que iba en contra de la ley y por pura adicción a veces incluso estaba consumiendo a escondidas. Pasa exactamente con en fin, la droga ilegal que quieras plantear, la que sea. ¿Quién consume? Un pequeñísimo porcentaje, en España, por ejemplo, de cocaína, por ejemplo. ¿Quién consume esa droga? Consume, y sabemos las estadísticas, aproximadamente el 2% de la sociedad española o algo así, o el 1%, entre el 1 y el 2%, si no mal recuerdo. ¿Qué pasaría si la legalizasen? Que probablemente por la pura naturalización pasaríamos al quizás 20%, solo porque empezaría a ser normal. Lo cierto es que si prohíbes una droga, la mayoría de las personas van a dejar de tomarla, por miedo a las consecuencias, a lo que sea, por un montón de razones. O sea, prohibir las cosas que consideramos que dentro de nuestro marco cultural no es buena, como en este caso ahora bajo la tutela de las experiencias, de los estudios científicos, el abuso de pantallas, de redes sociales, etcétera, me parece buena decisión. Prohibirlo va a hacer que la mayoría de los adolescentes, la mayoría de los menores de 16 no utilicen las redes sociales. Habrá un pequeño porcentaje que se vuelva radical y vaya en contra de las normas, se la juegue y haga lo que sea con tal de entrar, incluso acabe pues con problemas legales, seguro. Pero va a ser una minoría muy minoritaria, comparado con la masa actual de menores de 16 que entran a las redes sociales, por ser legal. Pero el gobierno de un país no es nadie para educar a tus hijos, anda. O te diga cómo lo tienes que hacer. Pues fíjate, a Inais, que respecto de esto que estás diciendo, claro, dependerá de a qué nos atenemos. Si hablamos de que el gobierno debería o no decir si tus hijos se lava los dientes, no lo va a hacer. Lo que sí hace el gobierno es, bueno, tomar decisiones en base a criterios científicos para la educación, para la sanidad. Y a tu hijo, por ejemplo, le dicen que tiene que vacunarse a tal hora, a tal fecha, si quiere. Desde luego, no es una obligación. Lo mismo pasa con ciertas partes de la educación. Puede elegir un colegio u otro, pero lo cierto es que, por ejemplo, está obligado a ir al colegio cualquier niño del Estado español, desde los 6 años hasta los 16. Obligación total. Si no, van a tu casa a buscarte por no cumplir con la ley. Tiene derecho, pues se entiende siempre, Ainais, que esto es por el beneficio de la sociedad, porque tus hijos no son solo tuyos y nadie tiene que decidir sobre ellos. Claro, cuando se vive en un estado, uno tiene derechos y obligaciones. Y lo cierto que la educación de tus hijos es una obligación de los padres y no un derecho solo. ¿Sabes? Entonces es cierto que ellos tienen muchas partes de decisión sobre tus hijos, al igual que tú tienes otras muchas de decidir dentro de tu casa qué es lo que vas a aplicar. Algunas están más en tu mano y otras no, pero no son solo tuyos y ya está. Es más complicado. Siempre me desmontas, Maribel. Sí, pero entiendes lo que quiero decir, ¿no, Maribel? Con respecto a la mayoría y la minoría. Cuando algo se prohíbe, normalmente suele ser eso, ¿no? Hay una gran mayoría que deja de hacerlo por miedo a las consecuencias o lo que sea. Y luego, pues es un pequeño porcentaje que se vuelve a veces complicado de gestionar. Nada de acuerdo. No sé exactamente a qué te refieres, Belén. Como voy saltando a veces de un tema a otro. ¿Te gusta este plano más? Estoy aquí contra la ventana. Ahí estoy contra la ventana. Hola, estoy en psiquiatra 20 años. ¿Por qué tiemblo tanto? Si son efectos, si es un efecto de las pastillas, no sabría decirte, Mireina. Tendrías que consultarlo con el psiquiatra. Si hablas de temblar tanto, probablemente tenga que ver con algún tipo de fármacos que reduzca considerablemente los niveles de dopamina en, por ejemplo, la vía nigroestriada de la dopamina, que es la que produce temblores y que está tan relacionada con problemas distinésicos como el Parkinson y cosas así. Es que, claro, cuando uno mueve neurotransmisores de forma artificial con las pastillas, suceden efectos secundarios como estos. Porque a veces los neurotransmisores que mueven las pastillas
no son solo, no solo se cambian en un espacio del cerebro, se cambian en muchas partes del cerebro. Se reduce la dopamina en todo el cerebro y eso te va a beneficiar en algunos casos, por ejemplo, contra una alucinación, producto de un aumento, un pico alto de dopamina, pero a la vez si se reducen los niveles de dopamina en esa vía nigrostriada relacionada con el movimiento, vas a tener problemas de discinesia, movimientos de temblores involuntarios, con lo cual es un tema complejo. El psiquiatra debe acompañarte en ese camino que es complicado, Mireina. Entonces me preguntaba Ricardo, espera, a ver que me centré. Cuando hay dictámenes contrarios, bien, y por ejemplo te refieres quizá a un juicio, porque me hablas de forense, ¿no? Cuando hay un juicio, ten en cuenta que los jueces en un juicio no son expertos en las materias que tratan ese juicio. Si desde luego hay un accidente de tráfico, el juez no es mecánico, no sabe de muchas de las cosas que van a plantearse dentro de ese juicio. Cuando se habla de las facultades psicológicas de los implicados en el juicio, el juez no es psicólogo, no comprende muchas de las cosas, así que el propio juez o una de las partes denunciantes o afectadas pueden solicitar un informe pericial de un psicólogo para evaluar el grado de afectación a un paciente o el grado de afectación de la víctima de un fin, de cualquier cosa, una parte de las dos implicadas, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que si la parte denunciada y la parte denunciante, cada uno por separado hacen una evaluación y no coinciden, lo que va a tener el juez que determinar, el juez y, bueno, en fin, los abogados contrarios, etcétera, van a tener que determinar basándose en qué deducen eso. Si concluye este informe pericial una cosa, es decir, que, no sé, pues esta persona no estaba en sus cabales cuando hizo este acto, por lo tanto se exime su responsabilidad, por ejemplo. Claro, pero ¿bajo qué criterios tomas esa decisión clínica? ¿En qué te basas? Y el informe pondrá, se basa en esto y en esto, basado en las teorías psicológicas de la emoción de Paul Ekman, no sé qué, y incluirá dentro del informe en qué te basas para concluir eso. Luego el perito contrario evaluará este informe, dirá, hará una contraparte y dirá, ya, pero es que no has tenido en cuenta esto, esto y esto, que sí he tenido yo en este informe. Es decir, todo eso sucede también en los juicios. Es más bien, no es un informe único, el de un psicólogo, sino que qué planteamiento le vas a ofrecer al juez para que el juez, con todos los datos posibles, tome una decisión. Pero es posible que hayan dictámenes contrarios. Tened en cuenta, por un lado, que cuando una parte de un juicio contrata a un psicólogo para hacer una evaluación o incluso la valoración de la credibilidad del testimonio de una persona que, no sé, que denuncia a otra sin pruebas, cosas así, ¿no? El psicólogo que contratado para esta parte del juicio, para una de las partes, no necesariamente va a estar a favor de la parte contratada, de la parte que le contrata, me refiero. No necesariamente va a estar basándose en sus criterios de experiencia y los criterios de la ciencia y de la psicología para tomar una decisión. Y muchas veces la decisión es contraria al que le contrata. Es decir, si el objetivo del que te contrata como psicólogo es que determines que yo no estaba en mis cabales, estaba ido completamente para que me eximan de la responsabilidad de un delito, y resulta que el psicólogo lo evalúa a la persona y dice, no, la persona no, sí que estaba en sus cabales, sí que tenía voluntad cuando hizo lo que hizo. Realmente va a tener que poner eso en el informe, no va a poder engañar en el informe, porque por un lado hay motivos aquí de valores, hay motivos de profesionalidad, el propio código deontológico lo impide. Es decir, el dinero no lo compra todo porque se la juega, porque no es solo mi decisión en el juicio, no es mi decisión en el informe porque a lo mejor me estás pagando dinero y yo pongo lo que tú me digas. No es eso, porque luego vendrá la contraparte. Luego vendrá el otro psicólogo de la otra parte diciendo, es que esto que estás diciendo aquí no es así. Es decir, vamos a hacer siempre alusión, Ricardo, a elementos objetivos y en base a esos elementos, como el resultado de esta prueba, etcétera,
en base a eso se va a mostrar todo en el informe de la forma más clara posible. Y siempre va a poder haber un contrainforme. Por esa razón a veces no coinciden y es normal, al final, que no coincidan a veces. Pero no es un psicólogo contra otro, sino los dos psicólogos van a abogar siempre por la ciencia, por lo que se puede extraer de aquello que está pasando. La pregunta es, a ver, ¿cómo aplicar lo que se aprende por criterios científicos? ¿Hay que ocultar que hay gente más guapa que nosotros? ¿O hay que enseñar a tolerarlo? No sé si he entendido esto. ¿Hay que ocultar que hay gente más guapa que nosotros? ¿O hay que enseñar a tolerarlo? De verdad que no lo he entendido, ¿eh? O sea, criterios científicos para esto, ¿te refieres? ¿Para lo de ser más guapo o menos guapo? A ver, explícame esto, Marcos. Perdóname que no lo entienda. Buenos días. Que reduzcan tiempo de exposición en redes. Tengo aquí 43 comentarios sin contestar. Me he liado aquí a charlar de lo mismo y no se me va. Hola, Sagitario, buenos días. Espera, voy a leer aquí en el portátil, mejor. Pero también te digo que si los padres estuviéramos concienciados, no necesitaría esta ley. Claro, sí, es que ese es el tema, Lori, porque el problema es que no puedes controlar eso. Si los padres o no se conciencian o no sabemos. Entonces, como no hay regulación en las casas, porque cada uno hace lo que quiere y está bien al final, en cierta medida, al final me parece buena decisión que hayan desde fuera los gobiernos los que tomen decisiones legales. Tú puedes tomar la decisión si quieres, Loli, de ponerte el cinturón de seguridad o no. A ti el gobierno no viene a tu coche a tocarte la ventanilla y decirte, ponte el cinturón. No lo hacen. A ti te condicionan tu conducta mediante el castigo de las multas, sencillamente. Y esto es lo mismo. Aquí no vienen a tocarte a tu puerta para ver si tu hijo está conectado a la red social, pero van a imponer sanciones y eso va a hacer que se regule la conducta que consideramos que es nociva, como lo es también la conducta nociva de no ponerse el cinturón cuando uno va en el coche. Es nocivo porque sabemos que aumenta la mortalidad en los accidentes. Es exactamente lo mismo. Sabemos que es muy negativo para los niños menores de 16. Nada, pues se decide de forma ya estatal, como tal, con una ley que va a estar prohibido y ya está. Y se aplicarán todas las leyes contra aquellas personas que incumplan la ley con el grado oportuno. Como pasa con cualquier otra cosa que sabemos que es perjudicial. A mí no me parece mal que se tomen decisiones así. Independientemente de que se haga en casa después, de que se cumpla o no se cumpla, de que cada uno pues se salte los stops si le apetece, que no se ponga el cinturón. Eso ya será cada uno lo que considere dentro de su vida cotidiana. La música está demostrado científicamente que influye en nosotros. Sí, sí, sí. Loli, recuerdo hacer un programa un día, que lo tengo subido por ahí en YouTube, el programa de radio, en Radio Monobar, hablando de la música y de cómo influía en el cerebro, cómo cambiaba la motivación y estaba muy relacionado con cambios en las endorfinas y en la oxitocina, cambios de neurotransmisores muy importantes. Luego, si tienes un rato, te lo buscas. Se llama, si buscas en mi canal de YouTube, eh, programa de la música o algo así, saldrá seguro. Eso es la musicoterapia, eso es como terapia incluso. Si no nos responsabilizamos de nuestras emociones, mal vamos. Pues sí, las emociones son nuestras, desde luego, y no tienen nada que ver con lo que pase afuera. Yo he llamado a protección al menor porque mi vecino tiene a los niños hasta las 6 de la mañana con vídeo, y ni caso me han hecho.
Claro, porque eso claro, no está en tu mano de controlar, claro, evidentemente. De hecho, no es ilegal. Ese es el tema, chispa. Es que no es ilegal que sus hijos estén 17 horas al día con la pantalla. No es ilegal. Y seguirá siendo legal que eso pase a pesar de que prohíban las redes sociales. Podrán estar viendo vídeos en YouTube, por ejemplo. Eso no va a haber ningún problema. Son cosas que, como decían por aquí, eh, que es en cada casa. Los padres saben que eso es malo, claro, pero no tienen más remedio si, porque no encuentran una forma de, bueno, sobrellevar la vida cotidiana. Que es un problema está demostrado. Pero es cierto también que está demostrado, y esto no se habla tanto porque, no por nada, sino porque... Ay, espera que se me ha ido esto. No por nada, porque todo esto es que es muy nuevo, ¿vale? Todo esto es muy nuevo, está investigándose todavía, pero no se habla tampoco de los beneficios de la compensación que produce, por ejemplo, la estimulación cognitiva como leer. Leer reduce el impacto que pueda tener el uso excesivo de pantallas. Leer, eso es maravilloso. Si uno lee, reduce el impacto que pueda tener el abuso. Y digo el abuso de pantallas porque no es lo mismo que el uso. El uso es, para niños de 6 a 12 años, estar 2 horas con pantallas. 2 horas es el límite recomendado según estos tipos de estudios grandes que se han hecho por la Asociación de Pediatría Americana. 2 horas o 3 horas para niños mayores de esa edad. ¿Vale? 3 horas máximo. Con lo cual, si no excede una persona ese límite, no habrá afección al cerebro. ¿Vale? Es importante esto. No va a estar correlacionado con trastornos psicológicos. Ahora bien, si un niño está 3 horas con la pantalla, pero además está leyendo todos los días 1 hora al día, no estará asumiendo un riesgo. ¿Vale? En un juicio es importante que vaya un médico valorador. Depende del juicio. ¿De qué? ¿El juicio de qué? Buenos días, Víctor. Pues es que Internet suele ser adictivo, más aún las redes sociales y los videojuegos. Y si hay adultos que les cuesta frenarse y dejar de pasar más de 1 hora en Internet, hay adolescentes y niños que, efectivamente, enganchan 6, 8, 16 horas. Es una sobreestimulación constante. Es el scrolling infinito. El scrolling infinito es ese estado en el que, dado que no tenemos cortes, dado que no hay forma de encontrar un punto de quiebro, como sí pasa cuando uno lee una novela. ¿Sabéis que cuando uno lee una novela, pues pone el final del capítulo y uno decide, es un punto de inflexión, si quiere seguir leyendo o si ya lo deja para mañana? Está genial eso. Pero cuando uno hace scrolling infinito no hay puntos de quiebro. Sigue y sigue y sigue y podría estar todo el día porque no hay algo que te diga, ahora decide si quiere seguir o no. Eso es muy curioso porque hace que uno esté pues mucho más de lo que incluso quiere, incluso más allá de lo que decide. A mi marido le gusta jugar a la Play, imagínate el hijo. Claro, al hijo desde luego no le puede decir que la Play sea algo malo, por ejemplo, porque desde luego es completamente aceptado en la cultura familiar. Hola David. ¿Leer en papel? ¿Qué te refieres, David? Si es mejor leer en papel, mejor que en ebook, por ejemplo. A ver, me refiero a lo que hablabas antes de que hay criterios científicos que han demostrado que la exposición en redes ante personas con cuerpos muy estéticos... Ahí se me ha ido la conexión aquí. Madre mía, va a fatal esto. Uf, tengo un montón de comentarios aquí sin leer. Ah, vale, vale, vale. Ahora he entendido, Marcos.
Sí, de lo que hay evidencia es que, no tanto esto tan concreto, Marcos, lo que hay evidencia es que la exposición a redes perjudica o aumenta los índices de depresión y de ansiedad. De eso no hay ninguna duda. El por qué es lo que los científicos que hacen estas investigaciones concluyen en la parte que pone siempre bajo de cualquier estudio científico, que se llama discusión. En todo estudio científico hay una última parte donde ya el experto, el investigador, infiere, saca una conclusión con cierto grado de inferencia en la cual se puede uno equivocar, pero saca una conclusión en base a los resultados. Y concluyen que cuál es la diferencia entre unos grupos sociales y otros. Lo cierto es que los jóvenes se han criado, los jóvenes de ahora, ahí se está yendo la conexión aquí en YouTube, en TikTok no. Los jóvenes de ahora tienen esa diferencia y es que se han criado con las redes sociales y que hay más bullying también, más exposición a esa supuesta perfección. Bueno, todo eso parece ser que está afectando a este grupo más que a otros. Más que, por ejemplo, personas de más de 65 años, por ejemplo. Con lo cual, bueno, pues sabemos esto, sabemos que es perjudicial por esa vía, porque, y no solo en sentido, en este orden que te he contado, no es decir, más redes sociales, más niveles de ansiedad y depresión, sino que al contrario también. Hay estudios que cogen a un montón de gente, siempre es necesario para poder sacar conclusiones y generalizar a la sociedad, cogen a un montón de gente de muy diferentes edades además, y les reducen solo media hora, el uso de redes sociales, solo media hora. Y solo por eso se reducen los niveles de depresión y ansiedad de forma significativa. Es decir, en un sentido que perjudica y en el sentido de que reduce los niveles de depresión y ansiedad. Súper curioso, para que veáis la relación tan directa que hay entre el uso excesivo de redes y la depresión y la ansiedad. ¿El por qué pasa esto? Bueno, están en ello, investigando. ¿Pasa por la comparación constante? No sabemos si es por eso. ¿Pasa por el propio scrolling que nos hace, cada vez tener menos capacidad de reflexión? Puede ser también, no sabemos por qué exactamente. Eso hay que ir y seguir investigando. Pero que está relacionado ya no hay ninguna duda. A ver, me gustaría saber qué opinión tiene David de las frecuencias. A ver, ¿frecuencias de qué? Yo también estoy enganchada en este live. Sí, porque fijaos, mira, si hablamos porque me decía el otro día una persona que, claro, cómo puedo, por ejemplo, criticar las redes sociales y yo estar en las redes sociales? O incluso, madre mía, se me va a ir la voz, ¿eh? Un segundo. A ver que no se me vaya la voz, que tengo la presentación el viernes. Ay, he comprado caramelos de miel, pero me los he dejado abajo. Cuando hemos hablado alguna vez, a ver qué conecte aquí, madre mía, cómo va internet hoy. Cuando hemos hablado alguna vez de lo malo que son, lo malas que son las pantallas para los niños, lo cierto es que también hay estudios que dicen que cuando el contenido es educativo, cuando lo que se hace es trabajar mediante tablets, la mejoría del aprendizaje no es mejor tampoco que el aprendizaje mediante materiales, con una pizarra, con objetos. Es decir, no es mejor. Sencillamente es que mejora al niño en cuanto a aprendizaje, al igual que el uso de pantallas con los niños es el contenido en forma de ese scrolling infinito, ese ver vídeos de forma absurda, de forma muy pasiva. Porque si uno está utilizando la tablet para hacer algo, para aprender, por ejemplo, porque quiere aprender cocina y se pone a ver vídeos de cocina, realmente no va a ser tan negativo como, por ejemplo, ver la tele
viendo series y series y novelas sin hacer nada de forma activa. Aquí de lo que hablamos es que las redes sociales son malas el estar constantemente sin realmente salir de ahí en un círculo vicioso. Quedarte en ese scroll infinito. Eso es lo negativo. Pero si tú lo que pasa es que quieres aprender algo, te metes un rato para aprender algo y cortas, y es decir, eres tú el que controla, eres el que pilota la conducta y no estás siendo dominado por un algoritmo, en realidad no habría ningún problema. El problema es que cuando entras a hacer eso, se te va. Se te va de las manos y empiezas a meterte a ver vídeos y vídeos y no era tu plan. Tu plan era entrar para buscar algo que querías buscar. ¿Te has dado cuenta que cada vez que tienes algo importante se te va la voz? Bueno, no se me ha llegado a ir nunca, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Nunca se me ha llegado a ir. Y mira que hubo una vez que coincidió que tenía una charla y como una semana antes me quedé sin voz, pero completamente. Pero la recuperé antes de la charla. La recuperé y la hice muy bien al final. No serán nervios inconscientes. Vamos a dejar de lado el inconsciente. Sí, sí, lo voy a hacer en directo, Rita. Lo del viernes. Conectaré como la semana pasada. Conectaré antes, a las 7 por ahí. Yo ya iré en directo por ahí, por la calle. Iremos a tomar café antes, como la semana pasada. Uno es prisionero de sus palabras. ¿Por qué dices eso, Chispa? ¿Por qué dices eso? Creo que es algo interesante lo que acabas de decir, ¿eh? Uno es prisionero de sus palabras. ¿Qué pensáis de eso? Me ha gustado esa frase. No tanto porque sea cierta, que ahora hablaremos de esto, pero me ha gustado esa frase. ¿Qué pensáis? ¿Uno es prisionero de sus palabras? Yo pienso que sí. ¿El trastorno dismórfico corporal está asociado a un trastorno de personalidad? No, Nathan. El trastorno dismórfico corporal, a no ser que haya cambiado en el DSM-5, porque no he revisado el cambio, en el DSM-4-TR sí que estaba, y no creo que haya cambiado, ¿eh? Estaba dentro de los trastornos obsesivo-compulsivos. Es lo que llamamos coloquialmente vigorexia. Pero no es un trastorno de la personalidad. Es un trastorno que, digamos, una alteración de la percepción del cuerpo propio y la ansiedad que produce, el malestar que produce el no vernos como nos gustaría vernos, de mucho malestar. Nos creemos lo que pensamos y decimos. Sí, pero Rita, creo que no se refiere tanto a eso la frase. Somos em, prisioneros de nuestras palabras. Yo diría más bien que no es tanto lo que uno cree y por tanto limita su conducta, porque uno cree algo, una creencia es limitante completamente porque va a determinar mucha parte de lo que hacemos y lo que no hacemos. Solo por creer algo, y desde luego, claro, está completamente relacionado como tantas veces hemos matizado. Pero creo que lo que están diciendo por aquí, que lo decía, espera, Chispa, ¿verdad? Era Chispa el que lo decía. Sí. Creo que lo que dice Chispa es más bien que si uno, por ejemplo, dice yo esto no lo voy a hacer jamás,
la presión que genera el haberlo dicho delante de gente y la incapacidad por el malestar que genera de recular y de decir, bueno, me he equivocado y, bueno, dado que me he equivocado, voy a cambiar ahora de conducta. ¿Es más bien eso a lo que te refieres, Chispa? La incapacidad de decir, bueno, me he podido equivocar, lo he dicho mal, pero no voy a hacer esto porque lo haya dicho. ¿Es más bien eso? Yo lo he entendido así al menos. ¿Has estudiado Kahneman? Pues tengo por aquí su libro. Kahneman es uno de mis ídolos completamente. Thinking Fast and Slow. Y lo tengo en inglés. Es el libro más famoso de Kahneman y Tversky, que es premio Nobel de Economía, pero siendo psicólogo además. Es de los mejores, que habla de los sesgos cognitivos. Pues fíjate, imagínate leer este libro en inglés, con lo complicado que es de entender en castellano. No, no es que sea difícil de entender. Una pregunta, apego evitativo, que ahora lo llaman así. ¿Tienen formas de quitar o manejar? Sí, Raquel, es que, claro, cuando hablamos de apego evitativo, lo que estamos analizando aquí es un concepto para intentar entender por qué una persona hace lo que hace ahora, por qué una persona tiene estas conductas tan disfuncionales ahora, pero no nos habla de qué hacer. Solo es un concepto para entender algo del pasado de su relación con los padres, con los primeros cuidadores. En realidad no ayuda a la terapia. Da igual que uno tenga apego evitativo, da igual que uno tenga apego ansioso o el otro que es el desorganizado. Da igual. Son términos que hacen alusión al diagnóstico, ni siquiera al diagnóstico formal, porque no entra esto dentro de ningún diagnóstico, sino más bien a un concepto que organiza de alguna manera a las personas y se le llama así o así y no a qué hacer. Más bien es qué es lo que te pasa a ti, porque eso es lo que va a hacer que guíe la terapia. Por ejemplo, si a ti lo que te pasa es que cuando tienes una pareja y te empiezas a encontrar bien y a sentir cuidado y querido, dices, no, no, esto no es normal. Lo normal es la bronca y el discutir con la pareja y por lo tanto vas evitando a aquellas personas que te cuidan, que te tratan bien, porque es lo que tú has aprendido toda la vida. Pues ese es tu problema. Es un proceso de evitación al final del bienestar, porque no aprecias, no entiendes el bienestar como algo positivo y lo evitas sin darte demasiada cuenta. Bueno, pues ese es tu problema, hay que cambiarlo. Da igual de dónde venga, da igual cómo se le llame, son palabras al final. Son formas, estudios que nos dan información a los profesionales, pero da igual la autocategorización de los apegos. Es más bien qué hacemos para solucionarlo. O si alguien tiene un apego desorganizado, apego ansioso me refería, con un miedo terrible a que la pareja le deje, por ejemplo, pues nada, sencillamente trabajaríamos el miedo a, en general, el miedo a que le deje la pareja, como, o más bien, no miedo, sino más bien ansiedad. Ansiedad ante algo que quizá ni siquiera pase y le genera muchísimo malestar. Pues se trabaja eso, Raquel. Independientemente de la nomenclatura, tan maravillosa a veces y tan compleja como esta, como apego evitativo o apego ansioso, que en realidad no nos dice demasiado para solucionar problemas de la gente. TikTok no deja que escribas mucho texto en los lives. Ya. Dueño de sus actos es una frase hecha. A ver. La frase dice, somos dueños de nuestros actos y prisioneros de nuestras palabras. Eso lo decía mi padre en los años 70. Mm. Sí, por eso decía lo de
prisionero de nuestras palabras. Claro, aquí cuando se dice eso, que también es otra frase que se ha dicho mucho, de que el sabio sabe rectificar, a eso me refería precisamente. Si uno dice, no, yo esto no lo voy a hacer en la vida, ¿es prisionero de sus palabras? Necesariamente. Yo no estoy de acuerdo. Si uno dice, yo esto no lo voy a hacer jamás, muchas veces no lo hace jamás porque se siente prisionero de sus palabras, porque piensa, ¿qué van a pensar de mí, qué van a pensar de mí los demás? Si ahora decido que no, cuando he defendido a capa y espada que esto no lo iba a hacer jamás. Y se siente prisionero por la presión social. Pero no es cierto, no somos prisioneros de nuestras palabras. Yo puedo decir esto no lo voy a hacer jamás y al día siguiente perfectamente y con toda la capacidad de gestión emocional personal que yo tengo, decir, bueno, pues me he equivocado. Y ahora decido que sí. ¿Por qué no? Tengo derecho a decidir ahora que sí. No habría ningún problema. Voy a tener yo que gestionar la presión social de los demás, es decir, en forma de vergüenza, en forma de miedo a qué pensarán de mí. Si yo gestiono mis emociones, voy a poder recular y decir, pues esto que decidí, ahora voy a decir que no. No va a haber ningún problema. Mientras esto no vaya en contra de mis valores principales, mis pilares, evidentemente, ¿no? Con lo cual, lo de ser prisionero de nuestras palabras, no me refiero a creencias, digo palabras que uno dice, no creo que debieran limitar nuestra conducta. Hola, Julia. La vigorexia, alias trastorno dismórfico corporal, según el DSM, ¿existe tratamiento psicológico? Sí, Alfonso. El tratamiento cognitivo-conductual es muy eficaz para cambiar, hacer cambios en esa distorsión de la realidad por un lado y cambiar aquella conducta que está siendo distorsionada por esto, ¿no? También. Pero sí, es muy eficaz. La terapia cognitivo-conductual ha demostrado eficacia. Gracias, Rita. Una pregunta para preguntar por consulta privada. Te puedo enviar un mensaje privado al TikTok. Si es una pregunta que puedes preguntar por aquí, la respuesta es no, Raquel, porque es imposible contestar a todo lo que las personas me preguntan por los privados, que a veces tengo 30 o 40 preguntas por privado. No las respondo nunca, o las respondo en el caso de poder y tener tiempo, que es nunca. No tengo tiempo nunca porque se me acumula el trabajo durante toda la semana. Otra cosa es que tú busques una consulta privada, es decir, terapia. Yo tengo ahí mi página web, aquí la tienes, torelpsicología.com, para solicitar una consulta. Pero si lo que quieres es hacer una pregunta, vas a tener que hacerla por los directos, que me conecto todos los días, ¿vale? Me conecto todos los días a las 10. También los miércoles, este no, porque tengo la charla esta semana, pero todos los días a las 10 de la mañana, ¿vale? Si es para una consulta, me puedes escribir para solicitar la consulta al número de teléfono que aparece aquí o en la web o un privado si quieres, ¿vale? Es decir, que sea una respuesta que pueda dar rápida, no un debate, ¿no? Que lo puedo definir por aquí, ¿ok? Esa es la frase entonces, ¿no? Eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras, es la famosa frase de Seneca. Ya tenemos al autor, ha salido. Ozonoterapia para tu amigo. Hola Su, ¿qué tal? Voy sacando libros de la estantería y tengo entera la mesa llena de libros porque luego no los devuelvo a la estantería. Has entrado un poco tarde, ¿no, Su? Bueno, Loli, explícame qué es la
la ozonoterapia. Aquí estamos con miedo por la alarma que nos ha metido el gobierno en el cuerpo. ¿Te refieres a lo de, no sé, si es otra cosa, igual no lo sé? ¿Te refieres a lo de las pantallas y la prohibición de los menores de 16 de redes sociales? ¿Es eso? ¿O es otra cosa que no he visto? Que no veo la televisión. Uso la IA de modo terapéutico para hacer vídeos animando a algún selfie mío en el que se cumple algún deseo. También muestro mis sombras. Todo a base de estrujarme la cabeza escribiendo algún prompt. Esto venía de antes. A ver, alguna vez había oído que para prevenir el Alzheimer se recomendaba leer en papel y escribir a mano también en papel. Para prevenir el Alzheimer, David, cualquier ejercicio cognitivo va a mejorar o va a prevenir la formación de ovillos neurofibrilares, que es la causa del Alzheimer. Ovillos neurofibrilares en los lóbulos temporales son a causa de pequeños errores que se van produciendo dentro de la célula, van como produciendo más código del debido durante años y años y años, y esto como causa tiene un montón, pero bueno, me refiero más bien a consecuencia, lo de los ovillos neurofibrilares de causas muy diversas, como el dormir a deshoras, el dormir mal, como los cambios de turno, un montón de causas, como golpes en caso de boxeadores, etcétera. Un montón de causas diferentes genera todo esto. Así que cualquier estimulación cognitiva, cualquiera, ya sea leer, ya sea hacer ejercicios de atención y de memoria, de percepción, trabajar la mente, siempre va a mejorar mucho o va en materia de prevención contra la demencia en general. Así que escribir a mano es un buen ejercicio. Leer es un maravilloso ejercicio. Lo interesante es ver el vídeo que crea la IA a partir del prompt. Supongo que sería más terapéutico haciendo un dibujo a mano, pero me es más trabajoso. Pues si te es más trabajoso, desde luego entonces estarías trabajando más a favor de la prevención de esto que estás diciendo. Todo lo trabajoso es estimulación, desde luego, para tu cerebro. Lo que no sea trabajoso y te quite trabajo, te produzca de alguna manera alivio, en el sentido de ya no tengo que hacer tanto, pues no, efectivamente. Evelyn, a través de la pantalla de David Zorel por Amazon o en su página web, haciéndome promoción de la novela. Ah, porque por la hora que es, ¿no? Porque es -5, venga, lo voy a decir. Dado que. Espera, tengo aquí. Oh, Dios, espera. Se me cae la lámpara, espera. Es que de verdad tengo esto lleno de cosas. La novela que publiqué hace un mes y medio ahora, que la presento el viernes, que mira, pues por cuestión de que no ha habido tiempo todavía. No ha habido tiempo, no, que el espacio aquí en donde voy a hacer la presentación, en Monobar, no ha habido disponibilidad del espacio para poder hacerla antes. Así que ahora la presento este viernes a través de la pantalla. Para que no la conozca, bueno, he hecho 1000 vídeos de esto. Trata también de todo esto que estamos hablando de las redes sociales, de cómo una persona se obsesiona con las pantallas, con aquello que aparece en las pantallas y la vida supuestamente perfecta de las personas que aparecen en esas redes sociales, lo cual al final lleva a tener una vida, pues, muy, muy triste, donde uno, pues al final no acaba aceptando su vida, dado que son tan perfectas las vidas de los demás, pero es que la vida de los demás, esa supuesta perfección que cada uno tiene en sus redes sociales no es tal. Desde luego cada uno cuando pone una foto de me fui de viaje a Nueva York, también allí cuando fue a Nueva York pasó también la suya y seguramente no fue tan bonito y maravilloso como parece.
Y eso no se ve. Claro, y cuando uno se obsesiona con eso, con encontrar algo que en realidad no existe, que es esa perfección que muestra la gente, bueno, pues puede acabar, desde luego, perjudicando su estado de ánimo hasta incluso el problema psicológico de la depresión y de la ansiedad. Y esto matizado con ciencia ficción también, con este señor de los ojos violetas, que aparece en su pantalla un día y ya no la deja jamás. Inclusive está apareciendo en su vida real, generándole dudas de qué es lo que es real y qué es lo que no. Bueno, esta es la novela. A través de la pantalla está teniendo mucho, mucho éxito en Amazon. Después de tanto tiempo aún me sorprende, pero aquí está. Así que este viernes este viernes la presento y seguiré haciendo más presentaciones. Al principio la manera de vestir me recordaba a ti, pero luego ya no me pareciste igual. Es una novela, Luisa, es una novela. No es un libro de psicología, no es un libro didáctico para enseñar nada, no es jamás la intención que debería tener un escritor. Pero es cierto, y me ha pasado, Luisa, que me ha venido un paciente diciendo que, claro, el cambio que tiene la protagonista, el arco de crecimiento de la protagonista, le ha servido para saber qué es lo que quiere como proceso terapéutico, qué es lo que quiere como final, y me ha parecido maravilloso. No era el objetivo. Es una novela. Yo lo que pasa es que yo soy psicólogo y no puedo evitar, desde luego, que se cuelen facetas de mi profesión y de mi experiencia dentro de una novela, evidentemente. Así que el proceso de evolución del personaje, desde luego, se nutre de todo esto. Y mira, pues me ha parecido sorprendente y maravilloso a la vez que hayan personas que encuentren algo medianamente terapéutico o inspirador en la novela. No es jamás la intención, en absoluto. Me parece poco elegante tener intenciones didácticas detrás, buscar la moraleja. A eso me refiero. Pues Loli, yo al menos no pensé en mí cuando escribí la novela. No pensé en mí. Pero bueno, entiendo que cada uno pues, se puede imaginar en su mente lo que uno quiera, que es lo maravilloso de eso, ¿no? De escribir y de leer. Sí, porque Luisa, en los libros se aprende. Porque tú te coges un libro de texto, como este que enseñaba antes, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, que habla de los sesgos cognitivos. Uno intenta aprender ahí porque es un libro de texto. Es un libro para aprender cosas de los sesgos cognitivos y de cómo funciona la mente, maravilloso. Y ahí vas a aprender. Pero cuando tú te lees una novela de historia, tú aprendes por qué los romanos hacían esto y cómo lo hacían, y que si el pilum, que si tiraban las lanzas y los escudos, maravilloso. Aprendes a través del crecimiento de los personajes y de sus experiencias, pero no buscas aprender. Porque si tú quisieras aprender la organización romana en el siglo I, pues desde luego te lees un libro de texto, un manual, porque es donde verdaderamente vas a aprender. Más bien es que colateralmente aprendes, y eso es maravilloso, pero no se busca eso. No se busca que tú aprendas. Más bien es que aprendes de forma casi como colateral, ¿no? Como algo que aparece por la propia experiencia. Bueno, chicos y chicas, me voy a despedir. Voy a pasar ahora al directo para los superfans. Y mañana jueves, claro, porque hoy es miércoles, pero como tengo la charla el viernes, voy a cuidar la voz hoy. Hoy no voy a hacer directo. De todas maneras, tengo un paciente a las 8, o sea que tampoco iba a hacerlo igualmente. Mañana a las 10, otro ratito más con más psicología, ¿vale? Un abrazo a todos. Adiós, adiós. Me despido por aquí por YouTube. Se queda alguna pregunta siempre por responder, como siempre. A ver, Alfonso, la dejamos esto si quieres para mañana. Un abrazo. Adiós. Adiós, Julia. Alfonso, Nathan, a todos. Gracias a todos. Loli, Mariam, Esperanza, Mercedes, Maribel, Evelyn, Lisette está por ahí seguro. Sagitario, Su. Chao, chao.
Me despido, voy a hacerme un café rápido y subo al directo de suscriptores, ¿vale? Adiós, adiós.